Muy buenas noches a quienes están en nuestra sintonía. Bienvenidos a una nueva semana en este espacio de opinión. Vamos a abordar esta semana una reflexión acerca de una dinámica más bien general. Partamos diciendo y partimos de la premisa de que la historia de la humanidad puede ser leída como la historia de un conflicto. Desde que decidimos vivir en comunidad, desde que decidimos vivir en grupos, que era un tema que abordábamos un poco la semana pasada, siempre se fueron definiendo distintos roles y tareas para cada miembro del grupo, ¿no? Y entendiendo que la supervivencia del mismo grupo dependía de que cada uno cumpliera ese rol. Pues bien, eso significa en la práctica que estas sociedades utópicas, un poco a las que de repente hacemos alusión, donde todos somos exactamente iguales y todos tenemos exactamente igual grado de participación y todos tenemos exactamente igual grado de beneficio, son más bien eso, ¿no? Utopías de situaciones que jamás se han dado en la realidad. Y eso, digamos, en plazo, si alguien tiene alguna evidencia distinta, que también lo pueda manifestar y lo conversamos, ¿no? A través de nuestro Facebook pueden hacer llegar sus opiniones también. Desde ese punto de vista, eternamente siempre han habido, desde que, insisto en eso, desde que vivimos en comunidades conscientemente, han habido personas dentro del grupo que tienen roles distintos a otros. Por decirlo de alguna manera diferente, más clara, siempre han habido gobernantes y gobernados. Lo que ha ido cambiando es la forma en que esa dominación se da. Lo que ha ido cambiando es el discurso que explica el porqué. Lo que ha ido cambiando han sido los límites de cuánto dominan algunos, cuántos están dispuestos a ser dominados otros. Y así, en sociedades más primitivas, el orden de quienes dominaban y quienes no estaba dado por cuestiones más bien subjetivas como señales de distintos dioses o cuestiones bastante objetivas y bastante básicas como quien tuviese mayor fuerza física. Posteriormente, avanzamos hacia estados de desarrollo un poco mayor, en donde el orden jerárquico era mucho más organizado y obedecía a un discurso mucho más producido. Para avanzar un poco más rápido en este sentido, recordemos el orden medieval, en donde el señor feudal era dominante porque Dios lo había querido así, y sus descendientes dominaban porque eran descendientes de esa persona designada por Dios. Amparado también en que la Iglesia Católica en ese momento definía y avalaba esas prácticas. Nuevamente tenemos ahí una definición una relación entre dominados y dominantes. Una relación que puede definirse entre control y cambio, y siempre cada uno de los cambios que se ha ido produciendo al calor de la historia tiene que ver con el desarrollo de este conflicto. Así, en los estertores del orden medieval nos encontrábamos con que los siervos y las rebeliones ya no soportaban y no eran capaces de creer y de obedecer un discurso de dominación que en la práctica se mostraba incoherente. Y así llegamos a nuestro orden moderno, donde una de las teorías más aceptadas y más comunes al respecto, recordemos, ¿no?, que nuestro orden moderno y nuestras sociedades modernas se basan en la figura de un Estado que es el gobernante, un Estado que es impersonal, que va más allá de quien detente la administración del gobierno de ese Estado en un periodo determinado. Ese Estado surge y nace para protegernos a nosotros mismos de nuestra propia violencia.
surge y se crea para que cada uno de nosotros pueda tener la certeza de que puede vivir en ese estado de acuerdo a derechos y normas fundamentales, sin temer porque quien tenga mayor fuerza física pueda libremente atacarnos, vencernos y dominarnos. Nace un poco esta idea del Estado de Derecho dentro al calor de esta gran diferencia que es lo que hemos llamado el contrato social. Y de ahí en adelante, que es nuestra historia moderna, toda la historia se puede leer en una clave de las diferencias o la alternancia, si ustedes quieren, entre momentos de control y momentos de cambio. Momentos instituyentes, momentos instituidos, momentos de paz, momentos de guerra, incluso si ustedes quieren leerlo. ¿Por qué? Porque una vez que se determina un cierto orden social, eso avanza, lo quieran o no lo quieran todos los involucrados, y permanece tal cual hasta que alguna de las partes quiere proponer algún cambio. Dicho de otra forma, el control se mantiene hasta que los controlados consideran que es justo y necesario que eso se mantenga. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque pareciera que estamos pasando un momento, desde hace ya algún tiempo en Chile en particular, pero también en el mundo a nivel general, en que se hace sentir un malestar por parte de grandes masas de la población que manifiestan no sentirse conformes con la forma en que están organizados los gobiernos, los estados y finalmente el orden cotidiano al que todos deberíamos obedecer. Y se produce la negación de acatar el orden. Se produce la protesta, se produce la manifestación como una forma de manifestación legítima que puede ser abordada de distintas maneras. Recordemos algunas frases, se me vienen a la mente estas frases cuando hablamos de estos temas, ¿no? Es una cuestión súper simple si uno lo piensa y tiene que ver con, por ejemplo, la siguiente frase que dice que para hacer tortillas hay que romper los huevos. No hay otra forma, no se puede preparar esta receta particular sin que los huevos resulten lesionados. O, para ponerlo en tal vez términos un poco más genéricos, se le atribuye mucho a Einstein la frase que dice que es imposible obtener resultados distintos haciendo las cosas de la misma manera. Por lo tanto, para obtener resultados distintos, para producir cambios, es necesario hacer las cosas de diferente manera. A esa fuerza transformadora, en términos generales, siempre se le opone una fuerza que pretende mantener el control y que pretende que las cosas se mantengan de la misma forma que se han venido dando sistemáticamente desde el establecimiento de un último orden. Pensemos, por ejemplo, en el experimento de los monos y la escalera. No sé si están familiarizados, pero lo resumo rápidamente. El experimento parte y consiste en encerrar a 5 primates sanos dentro de una jaula con una escalera y en la punta de la escalera un racimo de bananas. Naturalmente, siempre hay alguno de los primates que trata de alcanzar los plátanos y al momento en que comienza a acercarse, quienes dominaban el experimento le infligían un castigo a los demás primates que estaban mirando. En este caso era tirarles agua. Como ese castigo lo identificaban con la acción del primate que quería sacar los plátanos, los demás primates lo controlaban, lo retaban y finalmente llegaban a una situación, después de repetido este castigo sistemático, no al protagonista del cambio, sino que a quienes observan el cambio, se produce una situación donde la masa es la que se autocontrola y la masa es la que tiende a reprimir cualquier intento de cambio.
de esa forma y el experimento continuaba cambiando, sacando algún primate de los que estaban en el experimento e introduciendo a otro que no había formado parte de él. Y así hasta haber cambiado a todos los sujetos que participaban del experimento, y se repetía la misma situación, donde finalmente la dominación estaba dada por el control social más que por el castigo que a esa altura ya no se seguía infringiendo. Y pensaba en esto a propósito de los sucesos que hemos visto en la última semana, ¿no? Control y cambio están puestos en el medio de las noticias que hemos visto, de donde rescato algunas cuantas, ¿no? A nivel más local y a nivel más nacional. Vimos la semana pasada cómo un grupo de manifestantes partidarios de la opción de rechazo en el plebiscito disparaba contra manifestantes de la opción apruebo sin ninguna provocación y finalmente sin, sin respetar las normas básicas de convivencia. ¿A qué me refiero? Si vivimos en un régimen democrático donde cada quien puede expresar su opinión, no debería haber lugar para episodios de violencia como los que vivimos. Sin embargo, suceden, y la pregunta es, bueno, ¿por qué suceden estos episodios de violencia? Y pareciera una explicación plausible el hecho de que finalmente, si uno la analiza, la opción del rechazo tiene que ver con no cambiar la Constitución. Es decir, la opción del rechazo es la opción de mantener el status quo, es la opción de ejercer el control. Por lo tanto, una de las formas de ejercer el control, una opción bastante terrorífica, por decirlo de alguna manera, por decirlo menos, es infligir miedo en la población que quiere producir cambio. Solución para esto, complejo, complejo porque naturalmente tendemos a sentir temor, naturalmente tendemos a preferir lo ya conocido que lo desconocido. Naturalmente tendemos a apartarnos de los lugares de conflicto, y eso particularmente en nuestras sociedades modernas donde se supone que estamos más seguros aún. Sin embargo, y recordemos la frase de Einstein, para tener y obtener resultados distintos hay que hacer las cosas de una forma distinta. Continuidad y cambio sometidos a prueba en un periodo en que socialmente y sanitariamente todo el mundo está atravesando por una situación bastante particular. Y más allá de lo que uno pudiese creer, ya que por todos los medios se nos insiste en que todos debemos actuar juntos, todos debemos estar de acuerdo y todo el mundo debe apostar por la unidad, lo que vemos en la práctica por parte de quienes quieren mantener el status quo y quieren evitar los cambios que parecieran un poco inevitables, es justamente prácticas de infligir temor. Lo vemos a nivel nacional con los manifestantes del rechazo disparando balines de goma, lo vemos a nivel internacional con Donald Trump amenazando con no reconocer las elecciones en las que él participa si es que no sale reelecto. Lo vemos en el conflicto que se está avivando nuevamente en la zona de los Balcanes entre Armenia y Azerbaiyán. Lo vemos en los discursos que se han puesto en circulación a propósito de las negociaciones y las conversaciones políticas que se avecinan al calor de las elecciones municipales y las siguientes elecciones que vamos a enfrentar durante el próximo año. Es decir, se repite y insistimos en esta idea de leer la historia de la humanidad como una historia del relato que se va produciendo en la disputa entre control y cambio. Particularmente en una sociedad como nuestra sociedad chilena, que si tenemos en cuenta el contexto reciente en términos históricos, y reciente estoy hablando de los últimos
40, 50 años, tenemos hoy en particular generaciones y generaciones que son absolutamente ignorantes de cuestiones de civismo. Eh, ¿Cuál es el rol que nos compete a cada uno dentro de nuestra sociedad? ¿Cuál es el rol que estamos llamados a jugar? ¿Cuál es el rol de las instituciones? ¿Cuál es el rol de los representantes? Porque finalmente tenemos una sociedad que no es consciente de cuál es la relevancia que tiene en nuestra propia sociedad. Tenemos generaciones y generaciones de ciudadanos que no están empoderados de su rol de ciudadanos, porque en la política, tal como en el marketing, tal como en el comercio, el cliente siempre tiene la razón. En política, el pueblo y el ciudadano siempre, siempre es el soberano. Con esta reflexión terminamos por esta semana. Los invitamos nuevamente a que nos acompañen la próxima semana. Saludamos a Víctor Salfate, que ha estado en nuestra sintonía y nos manda saludos. Y los invitamos a que no se vayan de la sintonía de Teoría, porque en unos minutos más viene Santiago Peñalosa con el programa Hablemos de Deporte. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches.